Clasificación del derecho. ¿Cómo puede ser que una sola palabra se tenga que clasificar de tantas formas diferentes? Puede que sea una tarea bastante complicada, quizás no tan difícil como saber qué salió primero, el huevo o la gallina, pero en este video vamos a diferenciar las clasificaciones más comunes de derecho. Entonces, ¿qué significa ver al derecho desde una óptica objetiva? Que lo vamos a hacer con la ausencia de perjuicios personales. En este sentido tenemos que el derecho objetivo va a entender al derecho como norma. Ahora, si la óptica es subjetiva, vamos a tener un punto de vista de la persona que lo expone, es decir, en el subjetivo nos centramos en la persona. Por eso el derecho subjetivo va a entender al derecho como facultad. En cambio, el derecho objetivo lo entiende como norma jurídica. Esto parece un poquito abstracto de entender. Lo que significa es que el derecho subjetivo es la facultad de una persona en base al derecho objetivo, que es la norma jurídica, porque el derecho objetivo es equivalente a norma jurídica. Entonces ambos se implican recíprocamente. Vamos con un ejemplo. Carla y Juan quieren casarse. Hay un instituto, que en este caso es el matrimonio, que es un derecho civil, es una norma. Eso sería el derecho objetivo de nuestro caso. Ahora, el derecho subjetivo es la facultad que tiene tanto Carla como Juan de casarse. Es decir, que las reglas para casarse las dicta el derecho objetivo. Es la norma escrita que determina que estas dos personas, que son mayores de edad, bla, 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 puedan casarse. Entonces, acá vemos que tanto el derecho objetivo como el subjetivo se implican recíprocamente. Uno no puede existir sin el otro. Y esto también implica que no hay objeto que no pueda conceder facultades al derecho subjetivo, ni hay derecho subjetivo que no dependa del objeto. Antes que me olvide, arriba tenés el link con otro video con más ejemplos de derecho objetivo y subjetivo. Bueno, siguiendo con la clasificación. Para diferenciar el derecho positivo y el negativo, nos vamos a centrar en si hay o no hay acción. Uno va a pensar como acción. Y sí, porque el derecho positivo viene a ser como el derecho de demanda. Y el derecho negativo es un derecho de no interferencia. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Porque el derecho positivo está asociado con la segunda y la tercera generación de derechos y el derecho negativo con la primera generación de derechos, que es, por ejemplo, la libertad de expresión. Bueno, esta clasificación como que no tiene mucho sentido. Vamos con un ejemplo para tratar de entender. En un caso dado, en donde el derecho que vamos a tomar en cuenta es que tengas el derecho a tener tu propia casa. Una persona X, en este caso Juan, que tiene una cierta cantidad de plata, de dinero ahorradito, y lo que él quiere es comprarse una casa. Su derecho negativo es que no puede haber nadie que le prohíba comprarse su casa si él tiene la plata, las facultades, para poder comprarse. Es decir, que tiene esa libertad de poder comprar. Ahora, el derecho positivo, con este mismo derecho de tener la casita, es que Juan no tiene la plata, es decir, que no puede comprarse por sí mismo una casa. Entonces, como es un derecho que él tiene, derecho a una vivienda, el Estado tiene que proveerle. Entonces, su derecho positivo es que le provean de su casa. Es decir, que el Estado estaría obligado a proveerle. Entonces acá vemos la gran diferencia. Mientras el derecho negativo es la prohibición que un ente, en este caso el Estado, pueda actuar de alguna manera respecto al derecho que se protege, y en el otro es que el mismo Estado está obligado a actuar de una manera específica con respecto a ese derecho que se está protegiendo. Si quedaron con alguna duda, dejen en la cajita de comentarios, y si este video llega a tener muchos me gusta, vamos a hacer otro más con más ejemplos para diferenciar derecho positivo y negativo. Vamos con la última clasificación, que es diferenciar el derecho positivo del derecho natural del derecho vigente. Esta clasificación puede que a veces parezca muy compleja porque parecen diferentes, te entra la duda de si uno implica al otro o no. Acá lo que interesa es entender que el derecho que primero surge, en teoría, sería el derecho natural. ¿Por qué? Porque es el derecho fundamental, inherente a la persona solamente por ser persona, es inherente al ser humano. El derecho positivo van a ser el conjunto de todas las normas jurídicas de un solo estado, de un solo país, etc. Por lo tanto, el derecho natural es anterior al positivo, que es el ordenamiento jurídico de todo un país o un estado. Y el derecho positivo va a incluir tanto el derecho derogado, que es el que ya no se usa, que ya no es de aplicación, y el derecho vigente,
que es el derecho que está en vigencia en el momento, es decir, que tiene vigor. Si quedaron dudas, dejen en la cajita de comentarios y le vamos a ir contestando. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya servido y nos estamos viendo en otros videos más. Chao, chao.